a segunda de Pedro 2. No suelo decir cómo se llaman los sermones, no porque no les ponga títulos, sino porque no sé si siguen a la iglesia en redes sociales, pero ahí están los títulos de los sermones. Y ya estando pues en el sermón, no suelo decirlo, pero este sermón se llama Características de un falso maestro. Y cuando yo estaba revisando la bibliografía o los estudios, otros sermones, otros libros de ayuda para entender el texto, encontré un sermón que se llamaba Los pecados favoritos de los falsos. Los pecados favoritos de los falsos. Y este me pareció un título jocosamente apropiado para el texto en cuestión. Estos son los pecados en serio favoritos de los falsos maestros. Lo eran en ese entonces, lo han sido a través de la historia de la iglesia, lo son hoy y lo seguirán siendo hasta el día de Jesucristo. Pero más allá del título de este sermón, la realidad de los falsos maestros es la gravedad de su existencia, porque eso no es para nada gracioso, no es para nada jocoso. Debería molestarnos la existencia de los falsos maestros. Dentro de las muchas cosas que el apóstol pudo decirnos antes de morir, recuerden que este es su testimonio antes de morir, dentro de las muchas cosas que pudo decirnos antes de morir, él decidió hablarnos sobre este tema. Él pudo hablarnos sobre el amor, sobre la coinonía, sobre la esperanza, sobre la vida. Aprovechen su vida, ¿no? Yo ya me voy a morir, ustedes aprovechen su vida. Pero a los ojos de este moribundo apóstol, él decidió que el tema más apropiado para hablarnos de la firmeza de nuestra fe es hablarnos de los falsos maestros. Creo que ese es uno de nuestras grandes faltas, tal vez. Escúcheme bien. Creo que ese es uno de nuestros grandes pecados. Considerar que nosotros tenemos enseñanzas más apropiadas que la que encontramos en la palabra. Nosotros pensamos que tenemos temas más importantes que deberíamos abordar en la iglesia. Pretendemos ser un poco más sabios que Dios, por no decir mucho más sabios. Pero ¿quién sabe más qué necesitamos escuchar sino Dios? Él es el que sabe el contenido. Por eso nosotros nos dedicamos a estudiar libro por libro, predicar libro por libro. Y nosotros decidimos hacer una serie sobre el pensamiento del apóstol Pedro. Y empezamos en Marcos, porque Marcos es el testigo del pensamiento de Pedro, primera de Pedro, y hoy terminamos, en estos domingos terminaremos con el pensamiento de Pedro al revisar la segunda carta. Y Pedro ha decidido hablar de los falsos maestros. No ha sido tanto un tema que yo crea que sea importante, sino que dentro de nuestro estudio de la palabra, eso es lo que nosotros tenemos que abordar. Porque este ya es el tercer sermón que hablamos de los falsos maestros. Y alguien podrá decir, lo que pasa es que ese es el tema que me fascina, ¿no? Y si ustedes pueden ver en redes sociales, de los temas más populares, los que más reacciones, los que más interacciones reciben son estas publicaciones acerca de falsos maestros. Unos defendiendo, otros atacando, y se vuelve una gran algarabía. Pero créame que no es mi intención hablar de este tema porque yo haya decidido hablar de este tema. Simplemente estamos en el estudio de este tema y lo vamos a abordar con la seriedad del caso. Vamos a abordarlo con la importancia que Pedro se lo da a sus oyentes en ese tema. Es un capítulo completo que Pedro habla de los falsos maestros. Y aún en el capítulo 3, seguirá hablando, habrá algunos ecos sobre los falsos maestros. El apóstol Pedro cree que nosotros, que para mantenernos nosotros firmes en la fe, hay dos elementos que deberíamos siempre tener cuidado. El capítulo 1 dice que nosotros debemos conocer a Cristo
a través del testimonio de toda la escritura. Esto está en el capítulo 1. Todo el capítulo 1 habla de eso. Y todo el capítulo 2 habla sobre la otra cara de la moneda. La cara de la moneda que vemos en el primer capítulo es la cara de conocer a Cristo. Y si le damos vuelta a esa moneda, tenemos completamente lo contrario, que es oponerse a los falsos maestros. No solo alejarnos, porque esa no es la idea del pasaje, no es solo ignórenlos. Esa no es la idea del pasaje, pero dedica más de un tercio de su carta para atacar a los falsos maestros. No solamente a decirnos tengan cuidado, literalmente para atacar. Vean el versículo 10, ve cómo inicia. Atrevidos y contumaces. La primera palabra es un sustantivo y la segunda palabra es un adjetivo en el griego. Así que realmente debería leerse algo así como atrevidos contumaces. Recordemos que Reina Valera es una revisión antigua, ahí dice Reina Valera 1960, su revisión es de 1960. Y en la conferencia que tuvimos hace unos días también dijimos que Reina Valera pues tiene más o menos 400, 500 años. Y entonces tal vez atrevidos y contumaces nos parecen palabras muy bíblicas, ¿no? Un lenguaje muy bíblico, pero literalmente significa algo así como descarados y necios, sinvergüenzas y tercos, insolentes y testarudos. Permítame hacer la traducción al lenguaje. Pedro no está jugando. Estas palabras son fuertes, fuertes, fuertes. Pedro no dice, estos hombres están un poco equivocados. Pedro tampoco dice, ¿quién soy yo para juzgar a estos hombres? Estoy convencido que muchos cristianos piensan así de los falsos maestros. Como diciendo, hay personas que están un poquito equivocadas. O, ¿quién soy yo para juzgar a los falsos maestros? En Juan capítulo 7, versículo 4, nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos juzgar, no según las apariencias, sino que juzguemos con juicio justo. Y en el texto de Mateo, que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, a menudo es utilizado por los cristianos para decir, ¿quién soy yo para juzgar a ellos? Obviamente esto está utilizado por algún tipo de ignorancia y también para aparentar una humildad. Es una falsa humildad, porque el texto dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que medís serás medido. ¿Por qué te fijas en la mota del ojo ajeno y no te fijas en la viga que tienes tú? Estas palabras están dirigidas a los fariseos. A los fariseos les está diciendo, ustedes están juzgando hipócritamente. Y a los discípulos les dicen, sean justos cuando juzguen, no juzguen según las apariencias. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, no sean hipócritas para juzgar. Vean ustedes mismos si no tienen pecados. Y después, cuando se pongan a cuentas con Dios, juzguen justamente. Y Pedro es el testimonio de esto. ¿Cuántas veces negó Pedro a nuestro Señor Jesucristo? Lo negó 3 veces. Y Pedro mismo dice, yo lo negué con maldición. Y después, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro está predicando, le dice, ustedes mataron al justo. Ustedes lo negaron. Alguien le podría haber dicho, pero la verdad es que está siendo un poco hipócrita, porque tú mismo lo negaste. Pero Pedro ya se había puesto a cuentas con Dios. ¿Quién lo iba a juzgar si Dios ya lo había perdonado? De hecho, Jesucristo mismo lo restauró. Al final de Juan, del Evangelio de Juan, nos dice que Jesucristo llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo te amo. 3 veces, así como las veces que lo negó, así Jesucristo también le pide que se acerque nuevamente a él. Entonces, no deberíamos ser hipócritas para juzgar este tipo de cuestiones. No vamos a juzgar según las apariencias. El mismo Señor Jesucristo que habla a Pedro, también le habló a una iglesia en Éfeso por juzgar a los falsos maestros. Jesucristo le habló a una iglesia por juzgar a los falsos maestros. Esto está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia, yo conozco tus obras.
y tu arduo trabajo. Yo conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles. ¿Qué hizo la iglesia? Probarlos. Los halló mentirosos. Dice que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿De qué forma los halló mentirosos? Escuchándolos, juzgándolos, evaluando su enseñanza. Estos hermanos no soportaban a los falsos apóstoles. Ese era un arduo trabajo. Los sentenciaron como mentirosos y no les permitieron enseñar en su iglesia. Pedro ataca a los falsos maestros también diciéndoles son unos necios descarados. No es para poco. Hermanos, esto no es para poco. Ellos pierden el alma de las personas. Debería indignarnos también a nosotros. Si nosotros fuéramos capaces de ver con los ojos de Pedro, también nos parecería algo urgente el hecho de que tantos falsos maestros estén arrastrando tanta gente al infierno. Debería molestarnos. Regresemos a Pedro capítulo 10 y versículo 11. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y aquí tenemos la primera característica de los falsos maestros, o el primer pecado favorito de los falsos maestros, que es una arrogancia y una insolencia por el mundo espiritual. Aquí solamente dice las potestades, pero si ustedes ven la carta de Judas, y se van a dar cuenta que Segunda de Pedro, el capítulo 2 de Segunda de Pedro y la carta de Judas tienen el mismo desglose de ideas. Así que podemos decir que este es el mundo espiritual. Estos falsos son tan arrogantes que ni siquiera respetan a los altos poderes celestiales. Como dice el Salmo 8, que nosotros somos menores que los ángeles. De hecho, en la Biblia hay categorías de ángeles. Colosenses 1:16 habla de tronos, dominios, poderes y autoridades. Efesios 6:12 habla de principados, potestades y poderes. Juan 14:30 a Satanás le llama el príncipe de este mundo. Y el mismo Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 22, habla de ángeles, autoridades y potestades. El mundo celestial está lleno de autoridades. De autoridades, de altos poderes que nosotros ni siquiera podemos imaginar. El Salmo 82 dice, habla de un concilio de seres celestiales de grado superior. Y aquí podemos recordar aquella ocasión donde Dios estaba en los cielos y vienen los hijos de Dios y llega también Satanás. O también aquella ocasión donde estaban juzgando al rey y estaban también en concilio los ángeles para juzgar qué hacer con el rey. Y el Salmo 82, versículo 1 dice, Dios está en la reunión de los dioses. Esto también se puede traducir como Dios está en la asamblea de los dioses, en medio de los dioses justos. Y tal vez esto puede contrariar nuestra concepción del monoteísmo, o sea, de creer que solo hay un Dios, pero Reina Valera se tomó el cuidado de hablar de dioses en D minúsculo. La palabra aquí es Elohim, tanto para referirse al Dios verdadero como a estos dioses minúsculos. Y la solución es bastante sencilla. Está hablando de seres celestiales. Dios está en la reunión de seres celestiales. De hecho, Dios, la palabra Elohim, no es un nombre propio. Es un nombre común, un sustantivo común, que es para referirse a aquellas cuestiones, a aquellos seres celestiales. Entonces no hay problema realmente. Simplemente Dios está en la asamblea de los seres divinos. Así también hacen la concesión acerca del destino de Job o del rey. Pero hoy hay personas tratando de atar a Satanás y poniéndolo debajo de sus pies y reprendiéndolo. Hablan de forma arrogante sobre un mundo que no conocen. Y lejos de reprenderlo, lo que están haciendo es sujetos de manipulación de Satanás. En una ocasión, acompáñenme a Hechos 19, en una ocasión el apóstol Pablo conoció a hombres
que estaban hablando de este mundo espiritual a la ligera, y estos no tuvieron un buen destino. Hechos capítulo 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos hombres decidieron utilizar el nombre de Jesús como una especie de hechizo, como si invocarlo fuera la pócima para sacar a los demonios. Donde vean un hombre ensanchándose sobre los demonios, allí también hay un hombre arrogante y un falso maestro. El tema del ejército de los cielos es un tema delicado para hablar a la ligera de ellos. Donde vean un hombre hablando grandezas acerca de un demonio, allí también hay necedad y arrogancia. Recuerden que Jesús le dijo a Pedro en Marcos 16:17 que Pedro mismo y los demás apóstoles echarían fuera demonios. Más que a nosotros hoy, se lo dijo a ellos. Más que a nosotros, se lo dijo a los dos. Y son ellos los que deberían entender que ellos mismos pueden echar demonios. Recuerden que Marcos escribió el testimonio de Pedro. Así que Pedro tenía en la memoria las palabras de Cristo diciéndole: ustedes echarán demonios. Y aún así Pedro mismo nos dice a nosotros, que recibió las palabras de Jesucristo. Es que necesito que ustedes puedan visualizarlo. Jesús le dijo: ustedes echarán fuera demonios. Y este mismo Pedro nos dice a nosotros que no irrespetemos a los seres celestiales, porque esto es algo característico de los falsos maestros, no de los verdaderos creyentes. De acuerdo con Judas, en versículo 9, ni siquiera el ángel Miguel se atrevió a hablarle así a Satanás. El ángel Miguel no era un cobarde, definitivamente. Simplemente el ángel Miguel estaba ubicado. Él estaba ubicado de sí mismo. Él sabía su posición como ángel. Su posición no era menor que la de los hombres. Ningún ángel tiene una posición menor a que los hombres. Salmo número 8. Pero parece que Satanás tenía una clase superior de ángeles normales. Y aunque Satanás había pecado y había en él rebeldía, nunca el ángel Miguel olvidó la posición superior que Dios mismo le dio a Satanás. Regresemos a Pedro, versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos hombres definitivamente no están ubicados. Su arrogancia es tanta que dice Pedro que ellos no entienden. No entienden de lo que están hablando. Son animales irracionales. Una famosa
y autoproclamada profeta llamada Ana Méndez escribió un libro llamado Guerra Espiritual. De acuerdo con su propia percepción, los cristianos debemos conquistar a los cautivos del diablo. Ella grabó una serie de videos donde fue al mar, a los océanos, a reprender a los demonios. Habráse visto tal locura. Aparte de usurpar un título que nadie le dio, también habla de cosas que no entienden. De acuerdo con Pedro, tiene las características de un animal irracional. Pero también, de acuerdo con Pedro, esta es para su propia perdición. Para esto nacieron los falsos maestros. Para su propia destrucción, para ser presas mismas de Satanás. Pero esto es culpa de ellos mismos al final de cuentas, de su propia arrogancia. Leímos en la lectura, estos son inmundicias y manchas. Y quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, les satisface sus errores. Estos hombres tenían la suficiente astucia para incluso comer con los cristianos. Ellos compartían la mesa con los cristianos. Ya habían llegado reportes a Pedro que ellos estaban compartiendo las mesas con los falsos maestros. Así que Pedro está tratando de sacudir a estos cristianos diciéndoles que esta no es una forma correcta de abordar a ellos. Claramente estos cristianos son aquellos que no les gustaba juzgar. Porque si no, ya se hubieran dado cuenta. No habría necesidad que Pedro les hablara si ellos hubieran sido lo suficientemente espirituales de verdad, para reconocer en ellos falsos maestros. Estos no eran como los de Éfeso, el de Éfeso de Apocalipsis. Eran demasiado ilusos. Y como al principio de este capítulo habían comprado la mentira herética detrás de una cortina de palabras bonitas. ¿Se recuerdan que al principio del capítulo 2 dice que los falsos maestros tienen doctrinas encubiertas? Son lo suficientemente hábiles como para decir muchas palabras bonitas y tal vez palabras bíblicas, y dentro de él va la falsa herejía. Pues estos habían comprado esas mentiras. Pedro los está sacudiendo y les dice, son inmundos. Se recrean en sus errores. O sea, les satisface sus errores. Les gusta sus errores. No les da vergüenza sus falsas doctrinas. Les gusta, y también a sus oyentes les gusta que los inviten a comer con ellos. Pero el apóstol Juan nos dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10, que a los falsos maestros no hay que recibirlos en la casa. No hay que decirles ni siquiera de bienvenidos. Esto está en segunda de Juan 1:10. El segundo pecado característico, o el segundo pecado favorito de los falsos maestros, es el adulterio. Adulterio, todo tipo de fornicación. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esto quiere decir que sus sentidos son sensuales. Esto quiere decir que les satisface el pecado sexual, todo tipo de pecado sexual. Aquí se habla de que sus ojos, porque son el principal órgano de la lujuria. La lujuria es un pecado incansable, es un pecado seductor, porque seducen a los inconstantes. Y también Pedro relaciona el pecado sexual con la codicia. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia. Ambas van de la mano. El poder que alcanza aquel falso maestro viene de la mano con la lujuria, con la fornicación. El adulterio, cuando uno habla de adulterio, tal vez podríamos pensar en infidelidad, pero el adulterio es mucho más que eso. Tal vez otros podrían pensar en la pornografía, pero es mucho más que la pornografía. Tiene que ver con todo tipo de desviación sexual. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12, dice que el divorcio ilegítimo es adulterio. Nuestro Señor Jesucristo habla de que el divorcio no debe ser, sí es posible,
pero no debe ser a menos que sea por el adulterio de uno o porque uno abandone el matrimonio. De esta manera hay un cónyuge que está libre de pecado. A menos que los esposos se separen por alguna causa que no sea esta dos. Esto es adulterio en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tal es el caso de los populares y autoproclamados apóstoles Guillermo Maldonado y su exesposa Ana Maldonado, que se divorciaron. Hermanos, todos nosotros podemos caer en pecados de tipo sexual, todos. Pero la señal del verdadero cristiano no es que no peca. Y por si acaso yo no les estoy invitando a pecar y después empatar, ¿no? Les estoy diciendo, resistan al pecado, pero todos los cristianos pecamos. Y podemos caer en pecados tan grandes como este. La diferencia del cristiano con el no cristiano es que a nosotros nos pesa el pecado. Nos avergüenza, nos lastima, y eso nos hace regresar a Cristo y arrepentirnos y poner, Señor, perdona nuestros pecados. Nos avergüenza, nos lastima. Queremos honrarte a ti. Pero como dice el apóstol Pedro, los falsos maestros se recrean en sus pecados. En una declaración pública, por eso le dije al principio que vamos a juzgar con juicio justo. En una declaración pública, la señora Maldonado dijo que Dios le dio permiso para divorciarse. Y la cito textualmente. Dios me dijo que una hija suya no quiere que sufra. Fin de la cita. Después pide disculpas, pero después dice que Dios se lo dijo. Eso es algo así como, perdón, pero no fue mi culpa. Lo lamento, pero realmente no lo lamento. Vean la actitud diferente a un cristiano. Señor, perdóname. Disculpa mis pecados. Perdón significa no excusarse, al contrario. Perdón significa, Señor, tú quita la culpa. Así que nosotros mismos debemos cuidarnos de esa misma doctrina. De primero creer que pedir perdón no es admitir la culpa. Pedir perdón es admitir la culpa delante de Dios y delante de los hombres si es necesario. Hermanos, si alguno de nosotros ha pecado, admítalo delante de Dios. No se justifiquen a sí mismos. Nuestra justicia está en Cristo. Él nos salvó. Él nos justificó. Dios nos cuide de predicar un perdón que se autojustifique. Hermanos, perdónense. Dios nos libre de hacer eso. Pídanle perdón a Dios. Nuestro perdón viene de Dios ante un corazón humillado. Esto claramente es una doctrina de un falso maestro. Lo que dije anteriormente claramente es una doctrina de un falso maestro. Justificando el adulterio, justificando el divorcio ilegítimo, porque el divorcio de ellos no fue por el adulterio, ni por la separación de uno. El divorcio es correcto cuando un cónyuge ha sido infiel o ha abandonado al otro, de modo que el otro queda libre de culpa. Esa no es la voluntad de Dios, pero eso suele pasar cuando uno abandona y cuando el otro comete adulterio. Cuando hay un divorcio que no es por estas causas, definitivamente no es la voluntad de Dios. Dios jamás daría una profecía que está en contra de sus mismas palabras. Los fariseos trataban de que Jesús, ¿se recuerdan en esa tentación de Marcos 10? Los fariseos trataban de que Jesús justificara el divorcio. Les dice, Moisés nos dio carta de divorcio. Lo que está diciendo es, eso está en la ley. Pero Jesús les dijo que el divorcio era por la dureza de su corazón y que si Dios lo dio fue porque Dios lo permitió por la dureza del corazón del otro. Y después dice, porque varón y hembra los creó y serán una sola carne. No nos dejemos engañar. Nunca Dios hablará a nadie torciendo sus propias palabras. Dios no va a hablar torciendo su propia escritura para justificar el pecado. De acuerdo con Pedro, estos son hijos de maldición. Así les llamo. Estas son casi las mismas palabras que la Biblia utiliza para referirse a Judas Iscariote.
el hijo de perdición. En otro video, el señor Maldonado dice que buscó la reconciliación. En segundo lugar, por asuntos legales. Dentro de su reconciliación estaba, arreglemos las cuestiones legales, ¿no? Se nos va a hacer muy difícil delante de la ley. Después se dedicó a atacar a los que lo difamaban. Es cierto, muchos lo difamaron y hablaron mal de él. Y él dice que nunca cometió una falta a la moral. Nosotros no tenemos razones para pensar que no haya sido así. Pero si no hubo razones de falta a la moral y si no hubo razones de abandono, entonces el divorcio ahí no era legítimo. Era adulterio. Hablemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Atrevidos, contumaces y adúlteros. Y asimismo se justificaba en todo el resto de su testimonio. Otra vez, aquí no hay arrepentimiento. No hay rendición de cuentas. No hay humillación. Si no admiten su culpa, entonces no hay perdón de Dios tampoco. Su divorcio definitivamente no me alegra. No me alegra el divorcio de nadie, sean cristianos o no sean cristianos. Porque no es la voluntad de Dios. El matrimonio es la voluntad de Dios. Y Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, justifica incluso el divorcio entre un creyente y un no creyente. Dice, quédense juntos. Ni aún el que uno sea creyente y el otro no justifica el divorcio. Pero muchos injustificadamente se divorcian para mostrar al mundo cuán duros de corazón son y cuánto están dispuestos a torcer las palabras de Dios para que otros acepten sus pecados como algo normal. Hermanos, yo no los estoy calumniando, yo no estoy hablando cosas falsas. Ese es su propio testimonio, salió de su boca. Y lo peor es que sale de su boca con mucho orgullo. Justamente lo hacen como Pedro dice, recreándose. Recrearse es divertirse, les gusta. La tercera característica de los falsos maestros es el amor al dinero, versículos 15 y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Pero dice que han dejado el camino recto. Entonces parece que dentro de los hermanos de la iglesia a las que les está escribiendo, alguna vez hubo personas que predicaron el evangelio verdadero, pero que el dinero los corrompió, se alejaron por el pecado de Balaam. En su primera carta, Pedro nos dice, en el capítulo 5, que los pastores no deben buscar ganancias deshonestas. Y justamente eso fue lo que les pasó. Por no atender las palabras de su primera carta, capítulo 5, eso fue lo que les pasó. Y lo que les pasó fue lo que alguna vez también le pasó a un tal Balaam, hijo de Beor. Yo espero que ustedes tengan en mente quién es este Balaam, hijo de Beor. Este hombre aparece en Números, en el libro de Números, capítulo 22. Su historia, de hecho, es muy popular. Un hombre llamado Balac, que era rey de Moab, quería maldecir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios iba pasando camino de Egipto para recibir la tierra prometida, y en el camino se encuentra a Moab, y el rey de Moab, llamado Balac, contrata o intenta contratar a un profeta llamado Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Balaam, cuando Balaam recibió los mensajeros del rey, él dijo, quédense aquí, yo voy a consultar con Dios para ver si los puedo maldecir. ¿Qué creen que les dijo Dios? No, no, ni siquiera tuvo que haber consultado. Balaam fue y le dijo a los mensajeros que no. Y es que la cuestión es que los mensajeros de Balac traían dinero. Cuando llegaron con la noticia de que Balaam no los iba a maldecir, Balac mandó más dinero. Y fueron, otra vez.
y le dijeron, por favor, maldice a tu pueblo. Y consultó otra vez y en esta ocasión Dios le dijo, vamos, pero solo vamos a decir lo que yo te diga que digas. Y nuevamente fue con los mensajeros, pero esta ocasión le dijo que iba a ir con Balac. Iban en el camino, Balaam iba en el camino, él iba en un asno, en una burra, y de repente la burra se tira para atrás y se enoja y la azota. Se vuelve a subir y otra vez la burra se tira a un lado y en esta ocasión pega contra una superficie dura y le lastima su pie y le vuelve a pegar. Y en ese momento dice que Dios soltó la lengua de la burra y le habló. Por eso Pedro dice acá que él habló por medio, pero que la muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y la burra lo que le dijo es que delante de él había un ángel que lo iba a matar y que si no hubiera sido por ella, lo hubiera matado. Dios abrió los ojos de Balaam y vio a este ángel que estaba dispuesto a matar. Pues Pedro utiliza esta historia, y yo les recomiendo que lean Números 22 para conocer toda la historia, pero Pedro usa esta historia para ilustrar la avaricia de Balaam. Este profeta sabía lo que era correcto, él sabía, por intuición, ¿verdad? Si alguien nos dice hay que maldecir, primero uno lo piensa, y después nos dice hay que maldecir al pueblo de Dios, uno dice definitivamente no. Él sabía lo que era correcto, pero aún así trataba de hacer que Dios hiciera lo que él quería. Dios tuvo que utilizar un burro para frenar la locura del profeta. Hoy en día también tenemos muchos ejemplos de la locura de Balaam. No por nada se ha acuñado el término evangelio de la prosperidad con un énfasis desmedido en la prosperidad material. Riquezas desproporcionadas, no por el trabajo duro o por las inversiones honestas, sino a costa de promesas de prosperidad a quienes entregan todo lo que tienen. Frustran a los creyentes haciéndoles creer que no tienen suficiente fe y que por eso no son tan prósperos como ellos. Entonces, este cargo de conciencia hace que ofrenden más y más y más porque ellos desean la prosperidad y la fe que estos hombres tienen. Todo por alcanzar aquello que Dios nunca prometió. Todas estas cosas son tentadoras para muchos, incluyéndonos a nosotros. Aquí no estamos hablando de esto, solo es de ellos. No, todos nosotros estamos sujetos a caer, tanto en ser un falso maestro, como en ser algún seguidor de ellos. Todos estamos tentados a adquirir un poder sobrenatural, desmedido, placer inmediato y riquezas ilegítimas, los 3 pecados favoritos de los falsos maestros. Todas las tentaciones, incluyendo estas, vienen en presentaciones agradables, bien, traen un bonito papel de regalo. No debemos pensar por un segundo que no podemos caer en este tipo de tentaciones. Son tentaciones al final de cuentas. Me atrevo a decir que tal vez muchos hemos caído alguna vez o actualmente, y yo los invito a dejar eso en el pasado. Porque en Cristo hay vida verdadera. Cuando uno conoce a Cristo, esas cosas no tienen valor alguno. Cuando uno tiene los pensamientos de Cristo, los falsos maestros también nos molestan. Mateo 7, versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé:
nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nuestro Señor no reconoce sus profecías, no reconoce sus milagros, no reconoce sus declaraciones en su nombre, no reconoce que sacan fuera demonios. Nunca los conocí. Cristo les dirá que lo que hicieron nunca fue de parte de Él y que se aparten porque son hacedores de maldad. Para muchos pudo haber sido beneficioso que haya sacado demonios. Para muchos pudo haber sido beneficioso aparentes exorcismos, ¿verdad? Para muchos pudo haber sido satisfactorio que tal vez aparentaran sanarlos, dice acá milagros. Para muchos pudo haber sido deslumbrante que hayan utilizado el nombre de Jesús para hacer grandes milagros, pero a los ojos de Cristo nunca fueron de parte de Él. Cristo les dirá que ellos realmente fueron hacedores de maldad. Aunque hayan hecho algún tipo de bien o aparente tipo de bien para muchos, aunque muchos los hayan reconocido, para Él nunca lo reconoció. Mi objetivo hoy es llevarlos a dos lugares. El primer lugar es la indignación de los falsos maestros. Y en segundo lugar, un profundo amor por Cristo. Estas son dos caras de la misma moneda. Es que la sangre de Cristo es demasiado valiosa como para que otros la utilicen como tropiezo. La sangre de Cristo es demasiado valiosa para que muchos sean alejados de Él. Si Cristo nos importa, si nosotros decimos que Cristo nos importa, deberíamos defender la verdad y desenmascarar la mentira como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan, como el apóstol Pablo y como el mismísimo Señor Jesucristo que ya hemos mencionado. Dejemos de disfrazar cualquier tipo de falsa humildad o prudencia y armémonos de valor, porque hay muchas almas que se pierden por culpa de estas personas. ¿Acaso Cristo no vale que nosotros lo proclamemos? ¿Acaso Cristo no vale que sea defendido? Juan Calvino decía: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Tal vez nosotros tengamos familiares, amigos o cualquier tipo de personas que conozcamos que sean presa de estos hombres. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Cualquiera que haya confesado a Cristo con fe y arrepentimiento tiene el Espíritu de Cristo. Hay muchos más hombres de los que yo he mencionado aquí en este sermón y en los anteriores. Así que es deber de cada uno reconocer si alguien está perdiendo almas. Todos tenemos el Espíritu de Cristo, hermanos. Y hasta pueden comer entre nosotros. Así que nosotros deberíamos ser lo suficientemente espirituales como para reconocerlos. Y que en el día final Dios nos diga también: yo conozco su arduo trabajo. Que no soportaron a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Que Dios nos dé valor, no para callar como si fuéramos prudentes, valor en serio para hablar en amor y en poder. Algún cantante alguna vez dijo: prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. El evangelio hiere, pero no hiere de muerte. Hiere nuestro orgullo, y eso duele. Pero la vida de Cristo tiene mucho más valor. Cristo debería ser nuestro gran anhelo. Y la verdad que salva, que lleva a muchos hombres hacia Él. El Evangelio hiere. El Evangelio hiere nuestro orgullo, pero da vida en Jesucristo.
Oremos, hermanos. Señor, da vida a quienes le necesitan a través de la verdad del Evangelio. Y ayúdanos a nosotros a ser heraldos de este Evangelio. A no estar satisfechos que los hombres se pierdan todos los días, sino a proclamar tus verdades, el amor de Cristo, el amor que salva, el amor que hiere el orgullo. Y principalmente, Señor, a reconocer a los falsos maestros, que tuercen la verdad, que usan palabras parecidas a las de la Biblia, pero solo lo hacen para perder a los hombres. Danos valor, Señor, para hacerlo con valentía, con la verdad en la mano, sin calumniar a nadie, sino tratando de que las personas vengan al amor del Salvador. Porque aquí no hay engaño, aquí hay vida eterna. Y que cada uno de nosotros también pueda gozar de esa vida, que pueda disfrutar la vida de Cristo, que pueda rehusar tener falsos placeres carnales, sexuales, que pueda rehusar a tener falsos poderes espirituales y que pueda rehusar también a tener ganancias deshonestas con tal de conocerte a ti. También da, Señor, a cada uno de nosotros todo lo que tú has prometido, todo tipo de bendición, Señor. Pedimos que tú vengas a nosotros con prosperidad también, Señor, una prosperidad legítima, con recreaciones también que alegren nuestro corazón, pero que vengan en santidad también, y que nos ayudes a entender que tú has gobernado sobre las potestades espirituales, pero ayúdanos, Señor, a reconocerlo con humildad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.